Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y el programa Política de a pie, les damos la bienvenida al primer debate de a pie. ¿Quién hace la historia, los grandes personajes o las fuerzas sociales? Antes que nada, por medidas de civilidad virtual, estarán apagados todos sus micrófonos mientras hablan los ponentes. Si alguien tuviera algún problema con la plataforma, por favor, escriba un mensaje directo a nuestra anfitriona, María Paula Utrilla. Para moderar este primer evento, tengo el gusto de presentar a la alumna de filosofía, Carla Adel. Ella es estudiante de octavo semestre de filosofía en la Universidad Panamericana y miembro del proyecto de investigación Migración, Territorio e Identidades. También es conductora para el tema de ecología en política de a pie. Le cedo la palabra a Carla Adel. Listo. Muchas gracias, Sofía. Pues en Política de a pie queremos darle las gracias a la Facultad de Filosofía por organizar el evento, a la Escuela de Comunicación por prestar el espacio, a Bye Bye TV por hacer streaming del evento y a nuestros amigos mecenas que han colaborado a través de Patreon. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo por Zoom o por Facebook Live. La cultura del debate se encuentra en los fundamentos de las grandes democracias, desde la griega hasta la británica, porque es humano estar en desacuerdo y es democrático disentir. En este primer debate de a pie vamos a discutir dos visiones históricas sostenidas por ciudadanos de a pie. ¿Quién tiene el protagonismo en el curso de los hechos? ¿Los individuos sobresalientes o las fuerzas sociales? Más allá de discusiones académicas, en estos ejercicios de gimnasia cívica, discutiremos temas de interés social y cultivaremos el hábito del debate, que por muy polémico que sea, no tiene por qué caer en descortesía, descalificaciones o insultos. Hoy será de historia, pero otro día podremos hacerlo de estética o no sé, tal vez de religión o de política. Invitando actores de sociales, intelectuales, políticos, creemos que no hay tema, por espinoso que parezca, que no podamos tratar civilizadamente. Les voy a explicar la mecánica de este debate. Primero vamos a hacer una votación abierta para conocer la postura de ustedes, del público. Luego, cada equipo tendrá de 10 a 15 minutos para exponer su postura y tratar de convencerlos a ustedes, el público, de cambiar su voto. Entonces, yo voy a hacer una pregunta si da tiempo a cada equipo y abriremos el debate libre. En la última etapa tendremos preguntas del auditorio y al final habrá una breve conclusión de parte de los ponentes y volveremos a votar para conocer al equipo ganador. Entonces, ahorita se les va a compartir por el chat de Zoom el link para que ustedes puedan votar y decir cuál es la postura que tienen inicialmente. A mí me gustaría que los equipos me dijeran qué quieren ser, si quieren ser sol o quieren ser águila. Si quieres. Sol. Sol. Va. Sol. Entonces empezamos por las fuerzas sociales. Les vamos a dar 5 minutos para que voten y ¿qué hora es? Ok, a las 6:15, un poquito más o menos, comenzaremos con la introducción de cada equipo.
Les recordamos mantener sus micrófonos silenciados. Listo. Pues bueno, ya que casi todos esperemos han votado, vamos a publicar los resultados de esta primera votación para ver cuál es la opinión antes de que comience el debate. Entonces, la opinión general por 69%, por 59% es que las fuerzas sociales son las que marcan la historia. El 40% dice que son los grandes personajes. Puedes saber si nuestros ponentes del día de hoy podrán hacer que cambien de opinión o si se quedarán de la misma forma las encuestas. Les voy a leer un poco quiénes son los que van a estar debatiendo el día de hoy. En el equipo que ganó para comenzar, que aboga por las fuerzas sociales, tenemos a Montserrat Fernández. Montse es licenciada en filosofía, es divulgadora de temas de género en medios escritos y audiovisuales como Creators Project Device, política de a pie y conferencias en el sector educativo y empresarial. Es profesora de secundaria de ética, profesora de debate en el Centro Universitario México y de retórica y argumentación en Retor Consultores. Juntos en este equipo tenemos a Enrique Siqueiros, que es licenciado en filosofía y tiene maestría en gobierno y políticas públicas por la Universidad Panamericana. Tiene una tesis sobre el problema de la pobreza en Adam Smith. Es licenciado en mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de México. Es profesor de filosofía social, ética de la tecnología y retórica en la UP. Es fundador y conductor de Política de a Pie. En el otro equipo, que opina que son los grandes personajes, tenemos a Gabriel García Joly, que es egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Es escritor, investigador, editor, traductor, corrector y docente. Su pasión siempre ha sido la historia, aunque ha coqueteado en diversos momentos de su vida académica y laboral con la filosofía, la teología, las artes, la política y hasta el derecho. Actualmente es editor en jefe de la revista Algarabia y socio fundador de Alios Ventos Ediciones, entre otras monerías. Y en este mismo equipo tenemos a Jeremy Levine Dreesen, que es candidato a Juris Doctor en la Pritzker School of Law de Chicago, además de bachiller en artes con especialidades en ciencia política, historia y estudios latinoamericanos por el Macalester College de St. Paul, Minnesota. Se ha desempeñado además como pasante y becario en el Servicio de Defensa Pública en el Distrito de Columbia y el World Justice Project, ambos en Washington, D.C.
y como investigador y asistente de dirección en Abogados con Cámaras en la Ciudad de México. Entonces, ahora vamos a comenzar. Cada equipo, ¿quién empieza de tu equipo, Siqueiros? Venga. Ya estoy. Muy bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos y bienvenidos a este debate. Yo voy a empezar con una visión de por qué la propuesta que van a defender Gabriel García Yoli y Jeremy Drising, que es que los grandes hombres son determinantes y protagonistas de la historia, es infantil, es nociva y es falsa. El preludio, quiero hacer un preludio muy sencillo. ¿Cómo vamos a abordar el problema de la historia? Lo vamos a abordar siendo formados en filosofía desde el método que enseñó el viejo Aristóteles. El viejo Aristóteles decía, cuando vayas a afrontar un problema, antes de preguntarle a los especialistas, primero pregúntale a la gente. Primero pregunta y mide el termómetro social. ¿Qué piensa la mayoría de la gente? ¿Qué piensa el sentido común sobre este problema? ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque el sentir de la mayoría tiene mucha de verdad. Y dos, porque vivimos en una democracia. Y lo que piense la mayoría importa e importa mucho. Entonces, ¿qué piensa la mayoría sobre qué es la historia? Pues piensa que la historia son dos cosas. Número uno, bien dice el dicho que quien no sabe la historia está condenado a repetirla, es decir, la historia como maestra, y también la historia como origen, como el pasado, como lo que está detrás de mí y que causó lo que soy ahora, es decir, como origen. Entonces, con esas dos visiones de la historia de manera regular, vamos a entrar al problema. ¿Qué son las fuerzas sociales? Voy a dar una pequeña definición. Entendemos fuerzas sociales como los principios, mecanismos que se encuentran en la mayor parte, chequen esto, es importante, la mayor parte de los seres humanos y que ordenan nuestras acciones. Por ejemplo, el interés propio. Bueno, nuestra postura consistirá en un ataque directo a la tesis de los grandes hombres, mediante la exposición de, primero, cómo las fuerzas sociales tienen mayor protagonismo y segundo, un ataque frontal y directo contra el culto a los genios, a los héroes y a esos grandes personajes que algunos defienden. Número uno, entonces, fuerzas sociales. Lo que hacemos mucho los filósofos, lo que estudiamos filosofía, es presentar primero un diagnóstico, señalar el problema sin juicio de valor. No es como a mí me importaría o me gustaría que fuera, sino señalar un hecho y luego sí la labor de terapia, de cómo sería mejor el hecho en cuestión o cómo la historia nos ayudaría a mejorar. Entonces, el diagnóstico, el señalamiento del problema es que las fuerzas sociales hemos visto que son las protagonistas de los cambios sociales. Por ejemplo, Adam Smith se da cuenta que hay dos principios en los seres humanos, en la mayor parte y si no en todos, que son el interés propio y la empatía. Son mecanismos que están inmersos en nuestra constitución afectiva e intelectual que hacen que nosotros nos ordenemos sin necesidad de estos entes superiores, geniales, grandes hombres, grandes circunstancias que nos ordenen. Y un ejemplo de esto lo voy a mostrar desde el inicio de la filosofía. La filosofía a veces se piensa que es como una actividad de grandes hombres, grandes mentes, grandes genios que de repente fueron iluminados y fueron raptados, inclusive así se piensa, por dioses para poder pensar y llegar a preguntas más profundas. Eso es un gran error. La filosofía empezó de la manera más llana, más pedestre, más de a pie, gracias a el sentimiento del interés propio. Gracias a que el interés propio movió al comercio, en las islas griegas, en el mar, en el mar Mediterráneo, empezó a haber comercio de los griegos hacia abajo con Egipto y hacia un lado con Asia Menor. Nada más y nada menos con las dos civilizaciones más antiguas, Mesopotamia y Egipto. Entonces, en ese choque, gracias al interés propio, chequen esto, gracias a la necesidad de comerciar y satisfacer necesidades, es que empezó a chocar los dioses de cada una de estas culturas. Y en el choque de esos dioses, alguien se preguntó un día en el mercado y dijo, oye, pues ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón los dioses de los egipcios, los dioses de Asia Menor o mis dioses griegos? Y en esa pregunta es lo que llamamos el tránsito del mitos al logos. Y ahí empezó la filosofía, la pregunta por las razones, por las causas racionales. Bueno, y dirán entonces para quitarle ese halo de sacralidad a la filosofía, la filosofía nació gracias al comercio. Y entonces hay un punto para los mercadólogos. Luego, gracias a que nació la filosofía y empezó este intercambio, empezó también el desarrollo de las ciencias. Y gracias al desarrollo de las ciencias, por ejemplo, desarrollaron las matemáticas. Y las matemáticas, gracias a que desarrollaron la aritmética, la geometría, llegaron al cálculo,
con Leibniz o Newton, ahorita vamos a ver quién es, se permitió la revolución industrial, porque se permitió modelar un mundo dinámico. Y gracias a la revolución industrial y la medicina moderna y este intercambio, gracias al comercio que habíamos hablado, se dio un cambio radical en la historia de la humanidad, porque en 1800, cuando empezó la revolución industrial, éramos 1.000 millones de seres humanos. Y gracias a esta revolución industrial, medicina moderna, los índices de mortandad bajaron, los índices de natalidad subieron, y hoy somos, en lugar de 1.000 millones de seres humanos, somos 7.500 millones. Solamente por estas fuerzas sociales, la historia de la humanidad se transformó. Ustedes escuchaban por ahí un par de nombres, pero nos vamos a dar cuenta que esos nombres pudieron ser otros nombres. Entonces, yo quiero explicar ese primer principio, el interés propio. Ahora Monse nos va a platicar sobre la empatía. Bien, continuando un poco con el hilo de lo que nos habla Siqueiros, quiero retomar una idea particular de Walter Benjamin, ¿no? En sus tesis sobre la historia, Benjamin dice una cosa muy interesante. Dice, bueno, el quehacer del historiador, porque habla del quehacer del historiador, tiene mucho que ver con cierta empatía que siente el historiador respecto a algo. Y cuando el historiador, en este quehacer de narrar, de escribir o de testificar la historia, dice Benjamin, es muy curioso cómo el historiador suele tener empatía siempre con el vencedor o con los vencedores. Y precisamente en esta empatía con el vencedor y con los vencedores se va fundamentando lo que vamos a entender por historia de modo corriente. Dice Benjamin que esta empatía por los vencedores es la base para futuras empatías con otros vencedores. Y se pregunta Benjamin, bueno, independientemente de la empatía con estos vencedores, ¿qué pasa con los rostros ocultos de la historia, ¿no? ¿Qué pasa con los secretarios de Lope de Vega cuando él les dicta, ¿no? Porque Lope de Vega como tal no escribe. Y entonces ahí justo Benjamin intenta dar una vuelta, ¿no? Él intenta dar una vuelta a esto para hablar pues de los oprimidos, ¿no? Que es un concepto, es una palabra que alarma mucho a mucha gente y que después la podemos discutir si quieren. Y en este sentido quiero hablar de la empatía, porque esta empatía del quehacer histórico no solamente tiene que ver con el historiador, sino que tiene que ver con nosotros como sociedad. Y entonces podemos también pensar el devenir histórico como una migración de empatías, ¿no? Una migración de identificaciones donde nosotros nos identificamos con cual o tal postura y en este sentido hacemos mecanismos, ¿sí?, de exclusión, donde justo en este debate la exclusión más grande que ha tenido la historia pues han sido los rostros secretos y los rostros ocultos. Y entonces en esta migración de empatías lo que habría que buscar entonces es que la empatía funcione como un lubricante social, ¿no? Que funcione de tal suerte que cuando nosotros hablemos de historia no solamente hablemos de un puñado de señores que además pues sí hay motivos de dudar por qué están ahí ellos y no otros, ¿no? Plantear en primera la pregunta. Y en segundo término, no solamente son estos señores quienes construyen, sino toda la estructura que está debajo, ¿no? Y a través de la empatía como instrumento, ¿sí?, del quehacer histórico y también del quehacer social, podemos ver cómo va migrando, cómo se va movilizando la sociedad para hacer en realidad un cambio histórico. Y esto tiene que ver, lo platicábamos Siqueiros y yo, pues con el deseo mimético, ¿no? ¿Cómo? ¿Con quién empatizo? Pues tiene que ver con el deseo mimético, donde Girard dice que en muchas ocasiones este chivo expiatorio, ¿no? Esta persona que va a ser la persona en la que descargaremos como toda la violencia, porque los seres humanos no nos llevamos tan bien a veces, y deseamos lo mismo, dice Girard, a veces no sabemos ni por qué odiamos al chivo expiatorio, pero en ese sentido habría que preguntarnos por qué amamos a los héroes que amamos. Y si realmente este ensalce del genio no es otra cosa, ¿sí?, que un deseo mimético. Quiero ser como esta figura ideal, como este ícono que me presentan. Y entonces cuando desmontamos el ícono, cuando nos fijamos en el deseo mimético, que precisamente también tiene mucho que ver en las movilizaciones sociales, y llegaremos a ello posteriormente, cuando desmontamos, nos damos cuenta que lo que tenemos es una serie de simios medianamente evolucionados que empatizan o no empatizan con una postura, con otra, o con la cristalización de posturas y conceptos que no es otra cosa que nuestros grandes héroes históricos. Y en esta empatización, que no siempre es del todo racional, pues vamos
fundando nuestros ideales y vamos pretendiendo que ahí está el devenir histórico, en lo limpio, ¿no? Además, los héroes deben ser muy limpios o se pretende que sean muy limpios. Y en realidad, pues, los que hacen la historia es esta serie de simios que no son tan limpios, que no somos tan listos y que a veces no somos tan empáticos, que nos estamos intentando pelear los unos con otros para ver si empatizamos o no. Y nos estamos peleando pues con varias ideas de progreso. Entonces dependerá de la facción de simios la idea de progreso que tengamos. Y entonces habría que analizar justo si a través de este deseo mimético y de esta empatía como un principio civilizatorio, en realidad estamos escogiendo una u otra noción de progreso, dejando atrás otras nociones de progreso que podrían incluir a más personajes en la historia. Exactamente, y siguiendo entonces, estamos viendo primero cómo estos dos principios que son generales en todos los seres humanos, es decir, la empatía y el interés propio, ahí se fue construyendo el devenir histórico. Podemos nada más enfatizar, por ejemplo, cómo las circunstancias son los que crean a los personajes y de pasada empezar a problematizar cómo ideas extraordinarias como la evolución, igual la pudo haber descubierto Darwin, o sabemos que Wallace al mismo momento la había descubierto desde otra perspectiva. Sabemos también que hay una tensión entre quién descubrió el cálculo, porque bien lo descubrió Leibniz, pero bien lo descubrió Newton, o bien lo hubiera descubierto alguien con esa capacidad de ocio en ese momento. Sabemos de las tensiones entre Edison y Tesla con la guerra de las corrientes eléctricas. Sabemos de los momentos históricos donde se dieron estos focos, pero fueron las circunstancias históricas. La Grecia de Platón, de Pericles, donde se dieron este foco intelectual, la Alemania de Hegel, la Inglaterra de Newton, la Francia de Voltaire, o incluso el Silicon Valley de Elon Musk. Son momentos históricos, son focos donde ocurren grandes ideas, grandes personajes, pero es ese foco, es esa circunstancia y no tanto el personaje. Entonces, una primera síntesis es que los grandes personajes son más un síntoma y no una causa, y son resultado de su tiempo. Vámonos directo al argumento contra el culto a los genios y a los héroes. ¿Por qué hay un culto a los grandes hombres? Y chequen que digo hombres, porque aquí hay un problema. La primera tesis es porque es más barato, es más económico, afectiva e intelectualmente. Chequen el diagnóstico. Hay errores cognitivos que nos hacen creer que los grandes hombres son los que son protagonistas en la historia. ¿Por qué? Porque es costoso identificar toda la trama de fuerzas sociales históricas que hacen resultar los eventos. ¿Sale más barato? Identificar rostros. Y por dos razones. Número uno, un sesgo afectivo, un error afectivo. En la obra Contra la empatía, Paul Bloom, que es un psicólogo de Yale, lo que muestra Bloom es que la empatía nos conecta, pero nos conecta solo con los individuos, con los rostros de nombre y apellido, nunca con las masas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, muchos odiamos las clases de historia cuando éramos niños? Porque nos las enseñaban con datos duros, fríos. No se dejaba lugar a la imaginación y al deseo y al rostro y al héroe. Bueno, eso es un método pedagógico. La teoría de los grandes hombres te lo da. Te imaginas la vida de una persona y anhelas ser como él. El problema es que eso es falso. Es un gran método pedagógico, pero es falso. Y hay un segundo sesgo o error, que es el error intelectual. El premio Nobel de Economía Daniel Kahneman explica que no somos tan racionales como quisiéramos. Tomamos lo que él dice atajos cognitivos. Es más barato atribuirle causalidad a un individuo con un rostro que trazar la compleja red de causas de los mecanismos para poder explicar un hecho histórico. En conclusión, la teoría de los grandes hombres es económica y pedagógica, pero es falsa. Y solamente para cerrar esto, citando una autoridad que es Herbert Spencer, fue de los primeros que hizo un estudio contra la idea de que el gran personaje era el protagonista de la historia. El estudio de sociología, es un libro del naturalista inglés, Herbert Spencer, dice, y cito, debes admitir que la génesis de un hombre depende de una serie larga de influencias complejas, las cuales han producido la raza en la que él aparece, y que el estado social en el cual la raza se ha ido creciendo lentamente. Antes de que él pueda rehacer su sociedad, la sociedad debe hacerlo a él. Entonces, quiero con eso dejar y ir desacralizando esta idea del genio, del grande personaje, de la gran idea, porque todo está en un entramado de causas de la maquinaria y de las fuerzas sociales. Y el enfoque terapéutico, para cerrar nuestra primera intervención, es que hay dos peligros de sostener
la idea de los grandes hombres. Un peligro social. La idea de los grandes hombres o los grandes genios ha justificado conductas raras, agresivas e incluso violentas. Ay, no te preocupes, es raro, pero es que es porque es medio genio. Es violento, pero es que es genio. Ese es el Raskolnikov de Dostoyevsky, que justificaba sus acciones por ser excepcional, por ser genial. ¿Y cuántos de los grandes genios o héroes el día de hoy justifican sus acciones por eso? Hoy se caen los ídolos. Segundo, un peligro político. La idea de los grandes hombres ha dado cultura de caudillismo latinoamericano. No me voy a meter ahorita a eso, pero voy a citar al poeta Bertolt Brecht: siente lástima por un pueblo que necesite héroes. Gracias. Muchas gracias. Voy a ocupar este minutito que nos quedaba de su tiempo para decirle al público que recuerden escribir todas las preguntas que les vayan surgiendo, que les gustaría hacer a los equipos. Escríbanlas en el chat. Al final vamos a seleccionar algunas para preguntar, para comenzar con el debate libre. Y ahora sí, cedo la palabra a Jolie. Recuerdo nada más, tienen 15 minutos en total el equipo. Bien, voy a compartirles la presentación que les hicimos. ¿Ahí se ve bien? Espero. No. Momento. ¿Se ve mi presentación? ¿Sí? Ok. Bueno. Bueno, me queda claro que en los tiempos de Donald Trump y Jair Bolsonaro, entre otros, que no voy a mencionar, no vivimos en la época más propicia para, ni más amable con los grandes personajes que hacen la historia. Aquellos varones y mujeres que a fuerza de voluntad, con gran talento, un genio particular, enorme ambición o acaso no poca fortuna, supieron manipular las circunstancias sociales de un momento en el tiempo para producir resultados únicos en los acontecimientos humanos. Ya fuera ganar una batalla, pintar un cuadro, descubrir una cura, tomar el poder, promulgar una ley, escribir una novela o cometer un genocidio. Sí, porque aquí con grande o formidable quiero ceñirme a señalar la influencia causal en vez de hacer calificaciones morales, pues no me interesa derribar estatuas ni de bronce ni de papel. Para eso ya tenemos suficientes historiadores de Twitter e inquisidores callejeros que no pueden tolerar con sus estrechas mentes y miopes convicciones la complejidad ni la contradicción humanas. Pretendo, en cambio, combatir esa ingenuidad malsana que es incapaz de empatizar con el pasado, de ponerse en los zapatos de los muertos, de entender su contexto ni de comprender su psique. Esa ignorancia culpable que desdeña las estatuas lo mismo que las biografías. Quizá porque en última instancia no le importa empatizar, sino controlar, no comprender, sino el poder. Cualquier historiador de valía sabe, por el contrario, que los grandes personajes no son más que actores en el amplio escenario del mundo, cuyo drama no ocurriría sin luces, sin ideas, sin palabras, sin utilería, sin tramoyas, sin vestuario, sin público. Pero, como en el teatro, sabe bien que el mismo monólogo nunca es el mismo con dos actores diferentes, ni en una función que en la otra. De la misma manera, los grandes personajes no serían nada, ni los recordaríamos sin el contexto que los moldeó y los condicionó, es verdad. Pero son lo que son y los recordamos porque ellos lo alteraron de manera decisiva y definitiva. Y eso que, a diferencia del teatro, la historia no tiene un metalibreto, ni mucho menos un gran dramaturgo moviendo los hilos. Bien puede ser, en efecto, que los grandes personajes hayan podido hacer otras cosas y no las que hicieron, o no haber hecho nada. También es plausible que algunas de las cosas que sí hicieron hubieran podido suceder de todos modos, de manera más o menos parecida. Mas nunca lo sabremos. Lo hecho, hecho está, y la historia es la que es. Mientras sucede es contingente y cuando ya ha sucedido es necesario. Quizá la historia hubiera marchado sin ellos, mas la historia es inimaginable sin ellos. Y el arte es el mejor ejemplo. ¿O por qué si no, con exactamente las mismas fórmulas y estructuras musicales del siglo XVIII,
se siguen tocando de entre decenas de miles de sinfonías o cuartetos, los de Haydn, Mozart y Beethoven, y no los de otros. No mediocres, pero tampoco famosos, como von Dittersdorf, Salieri o Hummel. ¿Por qué? Incluso dentro de las holgadas convenciones del estilo gótico, alcanzamos a distinguir distintas manos en cada catedral de la Edad Media, cuando ni siquiera existía el concepto de autor individual, ni mucho menos del artista como héroe. ¿O por qué ya más adelante, en ambientes plagados de genios y mecenas, estímulos idóneos y condiciones propias, talleres o no talleres, Cervantes y Lope no son intercambiables, como tampoco Caravaggio o Velázquez? Leonardo o Miguel Ángel. ¿O por qué, fuera del campo de los eruditos, de entre todos los notables dramaturgos de la era isabelina, nadie recuerda a Christopher Marlowe, Ben Jonson o Edmund Spenser? En cambio, las obras de, ¿quién? Ah, sí, William Shakespeare, se montan en todos los idiomas y en secundarias y las representan en el cine con samuráis y leoncitos animados. Solo hay y puede haber una Sor Juana y una Jane Austen, únicas e irrepetibles. Y lo siento, pero otro tanto cabe decir sobre la historia de las ideas, porque de todos los discípulos de Platón y todos los miembros de su academia a lo largo de siglos, solo uno, Aristóteles, logró idear una filosofía original, digna rival de la platónica, e inventar varias ciencias de cero en el intento. Y porque basta ver las hondas diferencias políticas, litúrgicas y sexuales entre el cristianismo oriental y el cristianismo latino, debido a que este maduró bajo la influencia desproporcionada de un solo pensador. Agustín, quien por cierto inventó el género autobiográfico y de pasada la subjetividad occidental, precisamente como una narrativa individual hecha de experiencias particulares e irrepetibles en el tiempo. Por no hablar del filósofo que está en la base teórica de muchos de los argumentos deterministas, sospechosistas y materialistas que dictan que no son los individuos, sino las circunstancias de clase, género, cultura, raza, relación de poder, las que mueven la historia. Sin embargo, no hubo una guerra fría ni se edificaron sistemas políticos en la extinta URSS, China, Cuba, Vietnam o Norcorea en nombre del socialismo de Fourier, Proudhon, Bakunin, Luxemburgo, Kropotkin o Saint-Simon. No por nada, la versión más relevante de esta filosofía se llama como marxismo. Y ya ni hablar de los grandes personajes por excelencia, los Alejandros y los Napoleones, los Luteros y los Corteses, los Hitlers y los Stalins, las Juanas de Arco o las Arinas de todas las Rusias, porque no hay mejor ejemplo de cómo las fuerzas sociales, para no dispersarse ni agotarse, toman rostro y cobran rumbo gracias al arte de la política, que no es un recurso pedagógico, es más bien la acción de tornar en simple lo complejo. Dijo Churchill, que leer y domar la virtud, leer y domar con virtud la fortuna, dice Maquiavelo, y ejercer la voluntad con prudencia, sobrepasando los particulares a la luz de la propia experiencia, como acertadamente vio ese biólogo experto en el animal humano, Aristóteles, que ya citaron por allí. Y eso casi siempre acaba siendo uno solo quien ocupa la cima de una jerarquía social, por lo general a causa de su astucia, de su audacia, de su carisma, de su falta de escrúpulos, de su afabilidad, de su riqueza, de sus ideas, de su elocuencia. Vaya, hasta la banalidad del mal que denunció Arendt y los crímenes de burócratas anónimos se remontan siempre hasta el escritorio y la firma de un hombre particular que se rehusó a pensar. Sí, es verdad que sin la revolución, Napoleón Bonaparte hubiera acabado como un hijo de vecino en Córcega o un oficial de poca monta en el ejército realista. Como también es cierto que sin soldados bien adestrados y apertrechados, con celo revolucionario en el pecho, él no hubiera podido conquistar Europa. Sin embargo, también es incontestable que esos mismos hombres, peleando contra los mismos enemigos superiores,
rara vez triunfaron antes de que llegara el general Corso. Como un ajedrecista que va 20 jugadas adelante y un líder idolatrado al que sus subordinados seguirían hasta las puertas del infierno, con su avisado ojo topográfico y un sexto sentido sin igual, podía movilizar a miles de hombres en el momento justo para golpear en el lugar exacto, en medio del caos y la contingencia del campo de batalla. Y a diferencia de otros generales que solo cosecharon victorias y obtuvieron medallas, Napoleón tuvo éxito donde Luis XIV fracasó, conquistando Europa. Logró, sin guillotinas ni mártires, domar, purificar y exportar la revolución, emancipando guetos y liberando naciones. Y dejó al final leyes sin monumentos, escuelas y bibliotecas. No solo muerte y destrucción tras de sí. No sorprende, pues, que otro gran genio, el filósofo Hegel, abogado donde los haya de las fuerzas históricas, se refiriera a Napoleón cuando lo vio montado a caballo en Jena. He ahí la encarnación del espíritu absoluto. Propongo así que se acepte la moción de que los grandes personajes son quienes hacen la historia. Gracias. Bueno, ahora voy a hablar yo. Una pregunta, creo que no tenemos tanto tiempo. ¿Puedo como reservar un poquito del tiempo de la conclusión? Sí, necesito un poquito más espacio aquí. Sí, te la damos. Tienen todavía 5 minutos, más o menos. Ah, perfecto. Bueno, me gustaría comenzar agradeciendo a todos por invitarme a participar. Debo admitir que me siento un poco fuera de mi especialidad aquí. Las personas con las que comparto panel son intelectuales serios y yo solo soy un historiador aficionado y un futuro abogado penalista. Cuando Gabriel me pidió que participara, inicialmente me negué, no me sentía calificado, pero él es un hombre persistente y finalmente me convenció. Aunque estoy aquí, mi principal intención es brindarle apoyo a Gabriel y me veo como la segunda silla. Y pues disculpen de antemano mi nivel de español. No he hablado español en muchos años, pero tengo un guión aquí para emergencias. Bueno, conocí a Gabriel hace más o menos 4 años en la Ciudad de México. Ambos somos unos nerds de la historia y amamos una buena biografía. En ese momento yo estaba leyendo La vida y la muerte de Lenin, una biografía que Robert Payne escribió en los años 60. Recuerdo que ya me llamó la atención el inicio del libro y pues lo compartí en ese momento con Gabriel. Y creo que ejemplifica con precisión de qué se trata la teoría de la historia de los grandes personajes. Y quiero empezar mis comentarios leyéndoselos a ustedes esa cita. Y esto es una traducción. Una fantasma recorre el mundo, el fantasma de Lenin. Ningún hombre hizo tanto para cambiar la faz de Rusia y del mundo. Más que nadie, incluso que Alejandro Magno o Tamerlán o Napoleón, él ha cambiado el curso de la historia del mundo. Lo que ahora se conoce como comunismo fue su invento, un hijo de su ingenioso cerebro formado durante largos años de exilio. Su voluntad fanática era como una palanca que intentaba lanzar el mundo entero a una órbita más de su agrado. Y porque él presionó con tanta fuerza la palanca, la tierra todavía se estremece. Me encanta esta cita porque describe en términos muy visuales lo que hacen los grandes personajes de la historia. A través de su voluntad, carisma, ingenio y a veces, como en el caso de Lenin, su comprensión diabólica de la política y la naturaleza humana, alteran por sí solos la trayectoria de la historia misma. Creo que es justo etiquetar esto como la visión fundamentalista de la teoría de los grandes personajes, lo que explica esa cita. Según este punto de vista, la historia está formada por una progresión de individuos heroicos o antiheroicos que, como Lenin en esa cita, operan como palancas, cada uno intentando a su manera lanzar el mundo a una órbita más de su agrado. Yo que vengo de un sistema legal adversarial,
estoy entrenado para creer que la verdad en cualquier disputa surge del conflicto entre dos narrativas sesgadas. Y todos ustedes, los espectadores en este debate, son el jurado, el buscador de hechos. Nosotros somos una de las partes, Montserrat y Enrique son la otra. Entonces, si Gabriel y yo tenemos que argumentar a favor de la visión fundamentalista de la teoría de los grandes personajes, creo que es importante que ustedes escuchen la visión fundamentalista de nuestros oponentes. Antes de entrar en lo que personalmente creo yo, es relevante que escuchen, en términos simples, lo que creen los detractores de la teoría de los grandes personajes. Entonces, ¿qué es la historia para ellos? Los detractores de la teoría de los grandes personajes, quienes a menudo provienen de la tradición postestructuralista, postmodernista, sostienen que lo que llamamos historia es el resultado de una confluencia complejísima de fuerzas sociales, económicas y naturales. Para los defensores de este enfoque, el papel del individuo en el desarrollo de estos procesos a gran escala es irrelevante. Para entender mejor la visión fundamentalista de la teoría de las fuerzas sociales, podemos ver el trabajo de los historiadores de la Escuela de los Anales. Si bien son anteriores a los postestructuralistas, los historiadores de la Escuela de los Anales usaron el término larga duración para describir su método. Para los practicantes de ese tipo de historiografía, para comprender un evento, un concepto, las biografías de los grandes personajes son inútiles, totalmente inútiles. En cambio, ellos argumentaron que debemos adoptar un enfoque total que incorpore métodos de todas las ciencias sociales en un producto integral. Lucien Febvre, un practicante de esta escuela que escribió una de las enciclopedias francesas más comprensivas de esa época, escribió, y esto es una cita: el hombre no puede ser cortado en rodajas. Él es una unidad. Uno no debe dividir toda la historia, aquí los eventos, allá las creencias, etcétera, etcétera. Quizá el miembro más influyente de la Escuela de los Anales fue Fernand Braudel. Braudel compara la historia con las corrientes de aguas profundas que lentamente se abren paso a través de los océanos. En esta analogía, los eventos discretos, la batalla de Waterloo, la elección de Vicente Fox, la caída de Saigón, no son más que espuma dispersa lanzada a la superficie del océano. Son meras perturbaciones superficiales que revelan poco sobre las poderosas fuerzas que se encuentran debajo. En sus propios textos, Braudel rara vez menciona individuos o eventos históricos discretos. En su obra más famosa, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la era de Felipe II, a pesar de incluir el nombre del gran rey español en el título, Braudel dedica mucho más tiempo a discutir la topografía, la biología y el clima que a los actores humanos individuales. Bueno, a grandes rasgos, aquí tenemos los dos extremos, los dos litigantes en este juicio. Por un lado, la teoría de los grandes personajes, que visualiza la historia como el producto de una progresión de individuos excepcionales que dejan su huella. Por otro lado, el enfoque de las fuerzas sociales, ejemplificada por la Escuela de los Anales, que ve la historia como una confluencia compleja de fuerzas sociales, económicas y naturales, en las que la experiencia del individuo es en el mejor de los casos una distracción irrelevante. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Quizás algunos encuentran mi respuesta insatisfactoria, pero creo que la respuesta se encuentra entre estos dos extremos. Como la mayoría de las preguntas complicadas, esta no es una cuestión de uno u otro, es una cuestión de ambos. La historia está formada por fuerzas impersonales de movimiento lento. Claro, obvio, pero eso no significa que los individuos carismáticos no tengan un papel que desempeñar en su desarrollo. Por el contrario, con frecuencia me sorprende la medida en que la personalidad, la experiencia y los rasgos de carácter individual pueden alterar la trayectoria de los acontecimientos históricos.
Esta verdad es lo que hace que la historia contrafáctica sea tan entretenida como ejercicio. Para dar algunos ejemplos, ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiera aprobado el examen de ingreso a la Academia de Bellas Artes de Viena? Tal vez debemos preguntar a Walter Benjamin eso. ¿Qué hubiera pasado si el presidente Woodrow Wilson hubiera recibido y reconocido al joven Ho Chi Minh en París en el verano de 1919 y hubiera escuchado su caso sobre la independencia vietnamita? Habríamos evitado Estados Unidos la guerra civil sin la incursión de John Brown en Harper's Ferry. ¿Cómo sería Estados Unidos hoy si George W. Bush hubiera leído sus pinches informes de inteligencia y hubiera evitado los ataques del 11 de septiembre antes de que ocurrieran? Estos ejemplos parecen tontos, ya sé, pero me ayudan a ilustrar la medida en que los acontecimientos históricos importantes a menudo son moldeados por actores individuales y sus propias experiencias personales. Cualquier historia que ignore o minimice esto está incompleta. Si bien mi enfoque puede parecer imparcial, yo rechazo cualquier visión de la historia que niegue el papel central del sujeto. No solo porque es una posición que no se sostiene empíricamente, sino porque también a un nivel más humano, ¿quién quiere vivir en un mundo donde los individuos no tienen poder para cambiar sus circunstancias? Un mundo en el que la grandeza y el carisma no son más que cuentos que nos contamos antes de dormir para tratar de dar sentido al caos en el que vivimos. Yo no quiero vivir en ese mundo. Reconozco que cosas fuera de nuestro control, el determinismo y el materialismo desempeñan un papel importante en el desarrollo histórico, pero no lo son todo. En el 18º de Brumario, Marx escribió: los hombres hacen su propia historia. Tengo que parar. Perdón. Tienes un minuto. Puedes concluir. Sí, bueno, voy a empezar con la cita de Marx de nuevo. Marx escribió: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Comparto este punto de vista. Hacemos nuestra propia historia, pero también ingresamos al mundo con una herencia de sistemas, costumbres e ideologías que imponen restricciones significativas a las posibilidades del presente. Pero no pienso en la historia como una corriente de aguas profundas como Bradel. Pienso en la historia como un río que se mueve rápidamente. Entramos en este mundo sentaditos en balsas, flotando río abajo, yendo a donde nos lleve. Pero esto no significa que somos completamente impotentes para controlar hacia dónde vamos. Podemos dirigir la balsa. A veces incluso podemos remar contra la corriente. Si bien tenemos poco control sobre la fuerza de la corriente y nunca elegimos estar en esta balsa en primer lugar, hacemos nuestra propia historia en el momento en que sumergimos nuestros remos en el agua. Son los grandes hombres y mujeres de la historia quienes muevan la balsa. Propongo así que se acepta la moción. Muchas gracias. Ahora voy a cederle a Montse Fernández derecho de réplica para que conteste, por favor. Ok, bien. Gracias Jolie y Jeremy por sus intervenciones. Quiero empezar por decir que pues Bredel no es el único autor, ¿no? Que hace historiografía francesa, porque precisamente pues Duby y Legoff mandan al diablo a ese señor, ¿no? Con todo su academicismo rancio y se ponen a hacer pues un nuevo tipo de historia, ¿no? Particularmente pues, en historia de las mentalidades y lo que ellos están pensando pues es en escribir historia pensando en los lectores, ¿no? Y no pensando en este academicismo y en estos a lo mejor conceptos inamovibles de los que Jeremy protestó. Y en este sentido, lo que se están preguntando Duby y Legoff es cómo se construye el espíritu de la época.
¿no? Porque de eso va a depender un montón de cosas. Y de esta construcción de conceptos, de inquietudes sociales, surgen otras y surgen individuos. Y precisamente ahorita que nos estamos preguntando sobre los espíritus de la época, Joly mencionó en su postura inicial algo profundamente interesante. San Agustín inventa la subjetividad occidental, claro. Y como San Agustín inventa la subjetividad occidental, en su invento deja de lado un montón de expresiones humanas que también son subjetivas. Y entonces este tipo de subjetividad específico que está proponiendo la mesa contraria es precisamente con el que nosotros nos vamos a pelear. ¿Por qué? Porque tanto vale la subjetividad y la originalidad y todas estas cosas de Napoleón, como vale la del campesino medieval. En este sentido, nuestra postura en ningún momento niega al individuo. O sea, es ridículo pensar que la masa está hecha de algo que no sea individuos, ¿no? Pues porque siendo simios, tenemos límites de simios y desarrollamos subjetividades de simios. Y entonces, la masa no es otra cosa que una conjunción de subjetividades que están articuladas por ciertos ideales, por ciertos espíritus de época, por ciertas metas. Y en este sentido no se niega al individuo, se niega más bien una noción de individuo precisa. Y esta noción de individuo precisa que están proponiendo, pues es en principio, pues varonil, ¿no? Que además, pues es una proposición de individuo que rompe la historia, que irrumpe, que dirige, que jala. Y todas estas nociones de individualidad y de subjetividad nos damos cuenta que son reduccionistas, porque no todos los sujetos actúan así. Y entonces, a ver, puede ser que sí existan movilizaciones, o sea, tiene que haber liderazgo social. Decía en el chat, den un ejemplo de una movilización social que no tenga un líder. Pues ninguna. El problema es que no hay un líder, son varios. El problema de aquí es que cuando nosotros fijamos la atención en un tipo de individuo, vamos a obtener un solo tipo de liderazgo. No olvidemos que las movilizaciones sociales, si bien también están sujetas al carisma de los líderes, tienen cierta horizontalidad para moverse. Si no existe cierto nivel de horizontalidad en una organización social, no es posible la movilidad, porque la horizontalidad permite, ¿sí?, el diálogo y la conexión con el otro. Y me llama mucho la atención cuando Joly hizo, me pareció genial, ¿no? Napoleón, estaba hablando de Napoleón y dice, bueno, deja sin mártires. Híjole, mano, pues no estoy tan segura, porque un montón de bandas se murió. Un montonal de bandas se murió. Y pues si dejó bibliotecas y todo eso, pues está muy chido. Un minuto. Pero está muy chido, pero la gente sí se murió. Y entonces, ¿qué vidas valen más? ¿Qué individuos valen más? Aquellos individuos que hacen brillar una noción de subjetividad y una noción de historia, o aquellos rostros también olvidados que permiten que el líder actúe. Si no hay a quien dirigirle el mensaje, valdría la pena decirlo, valdría la pena hacer un liderazgo si no hay gente a la cual liderar. Y en este sentido, no se niega la existencia de Napoleón, eso es absurdo. Lo que estoy negando es que Napoleón sea o más importante o más genial que algunos otros individuos. El problema es cómo calificamos la postura, y eso tiene que ver con nuestro canon histórico. Gracias. Joly o Jeremy, ¿quieren hacer valer su réplica? Bueno, yo podría decir que entonces nos metemos en el problema de si vamos a empezar a criticar el canon sospechosamente, porque todos son construcciones de los ganadores, todas son estructuras de poder, como ya sabemos ese cuentito de siempre. Entonces, ¿cuál es exactamente el criterio para saber que unas subjetividades valen y cuáles no? ¿Desde dónde las vamos a criticar entonces? ¿Por qué unas sí y otras no? Es verdad que la postura de San Agustín puede ser completamente parcial, es exactamente lo que dije, ¿no? Por eso Occidente es como es, porque es una sola voz la que tomó en cuenta, mientras el cristianismo oriental tomó muchas otras voces. Pero entonces, ¿cuál es el criterio para discriminar entre un individuo y otro? ¿Por qué importa Napoleón? Precisamente porque no siguieron a otras personas, al campesino de la época de Napoleón, nadie lo siguió. Y a Napoleón sí. Y Napoleón sí se impuso a millones y millones de personas, y millones se murieron, para bien o para mal, no sé, no me importa,
por las acciones de un solo hombre. Y aquí el problema es que si empezamos a criticar el canon mismo, los criterios de discriminación entre uno y otro, entonces al final, ¿cómo hacemos para explicar que en el poder y en el arte los individuos no son reemplazables, y la jerarquía que forman a base de talento y a base de falta de escrúpulos y a base de ser unos hijos de puta, se acaban imponiendo por otros individuos y otras subjetividades y otras ideas? No da igual. Perfecto. Enrique o Jeremy, ¿alguno quiere? Todavía quedan un par de minutos. Estamos con la mano arriba. Va. Pero yo solo sí quiero decir una cosa respondiendo a un punto que hizo Enrique Siqueiros. Bueno, él pues habló mucho de ese momento en Grecia antigua, como la primera persona pues que levantó su mano y pues preguntó por qué pues creemos en estos dioses y no los otros. Y pues yo quiero pues explicar a Enrique que ese man que levantó su mano, la primera persona que hizo eso, fue un gran personaje de historia, ¿no? Esa persona estaba como remando en contra de la corriente. O sea, no tenemos que hablar de Stalin y Churchill y eso. Solo estoy hablando de pues individuos que pues desafían sus tiempos y cambian pues la trayectoria de la historia. Y creo que es muy importante que no pues olvidamos e ignoramos esos individuos que a veces sí son pues campesinos ahí en el mercado en una isla en Grecia que pues empiezan a cuestionar las cosas. Perfecto. Monse, queda 1 minuto y medio, entonces vas. Ok, rapidísimo. Entonces, Yori dijo muchas cosas. ¿Cuál es el criterio para analizar la subjetividad? Hay muchos, hay muchísimos, ¿no? Con los filósofos, pues sabemos, o sea, hay muchísimo, hay para aventar, ¿no? Pero uno de los criterios que podría funcionar, pues es la microhistoria. Estos personajes de la periferia que están fuera de la estructura histórica y que sin embargo forman parte de ella. Y esto también como respuesta a Jeremy. Dice Jeremy, bueno, es que están nadando contra corriente, pero para eso tiene que haber corriente primero. Si no hay corriente, no puedo nadar en contra de nada, ¿no? Y cuando Jolie hablas del talento definido según quién, porque pues si revisamos la historia de las mujeres, que es un trabajo bastante reciente, hay un montón de gente que era bastante más capaz que otra gente que sin embargo pues, no estaba en los libros de historia por algún interés. Y entonces a mí no me parece que criterios como el talento sean suficientes para decir que alguien merece estar en los libros de historia, ¿no? Creo que ya me comí mi tiempo, Caro. Sí, justo. Pues perfecto. Yo voy a hacerle una pregunta a cada equipo y luego ya pasaremos a las preguntas del público. Al equipo de Monse y de Siqueiros, me gustaría preguntarles, pensando un poco en cómo entiende Hegel la historia, si ustedes creen que la historia y los movimientos sociales corren como algo que debería de fluir de esa manera y todos los cambios generados de ahí provienen, o si sí tendría que haber algo que sea el detonante para que eso suceda. Carla, ¿puedes volver a leer la pregunta, por favor? Sí, que según lo que ustedes dijeron al inicio, yo más o menos me estaba llegando a esta idea como de una historia en sentido hegeliano, como más como autónoma, que corre por su propia cuenta, por así decirlo, y me gustaría saber en qué sentido consideran que los movimientos sociales son los que cambian el flujo, o de qué manera son ellos los que van a marcar la historia. Bueno, buena parte de todo este problema está en las lecturas que hace por ejemplo, Hegel de la historia, ¿no? Es muy complejo explicar ahorita cuál es la concepción que tiene Hegel,
pero sí y él mismo, y es complicado, porque le da un valor a estos grandes individuos, y lo digo rápidamente. Hegel sostiene que en los grandes individuos se instancia de alguna manera superior o en mayor medida el espíritu absoluto, que es todo y que es Dios, y que se va desenvolviendo en este discurrir o devenir histórico. Entonces, ahí es uno de los grandes problemas. Si tú ves, como decía Gabriel, y a mí se me hace horroroso, la manera en que un ejército está yendo a tu ciudad a destruirla, y tú como pensador, porque los filósofos a veces pecamos de eso, tomas distancia y ves a Napoleón destruyendo y dices, ahí se está instanciando, he visto al espíritu del absoluto cabalgando caballo. Esa es la visión justo caricaturesca, es la visión negativa, nociva de lo que es la historia, porque se pierde todo el contexto, se pierde a toda la masa de individuos anónimos que murieron, que fueron soldados de trincheras. Entonces, diciendo primero eso, lo que quiero comentar es que la visión hegeliana está completamente podrida de inicio, porque además para él es necesaria. Y a lo que digo que es necesaria es que es inevitable. Entonces, hay un problema ahí de determinismo, es muy discutido en la academia, pero si Hegel es o no determinista. Pero es una visión completamente nociva de la historia, porque como ya se mencionó, le pone el énfasis que todo el poder está, o la mayor parte, en esos pequeños individuos donde se instancia el espíritu absoluto. Entonces, los esclavos de Aristóteles, pues no importaron. Pero oye, gracias a los esclavos de Aristóteles pudo estudiar todo el tiempo. Gracias a los soldados de Napoleón pudo ganar las batallas. Gracias a los zapateros, gracias a los herreros. Entonces, le diste uno de los clavos, esa es la visión histórica que tenemos que destruir. Montse, para concluir. Creo, Carla, que aquí lo que está como en discusión es qué estamos entendiendo por historia, ¿no? Porque como planteaste la pregunta, parecería que la historia es una entidad separada de nosotros, cuando en realidad pues, la historia no es otra cosa que una disciplina. O sea, la historia en sí misma no existe, ¿no? O sea, habría que cuestionarle a Hegel aquí pues, cuál es el estatuto real, no ontológico, no en nuestros debrayes, sino real del espíritu absoluto. Porque pues, cuando hablamos de historia también estamos hablando de narrativas, estamos hablando de posturas, estamos hablando de juicios morales, de juicios epistémicos, ¿no? Y entonces no es como que la historia esté separada del confluir social, sino que se va haciendo en el sentido en el que los seres humanos, por alguna muy extraña razón, pues somos animales lingüísticos y pues el lenguaje tiene historia, o sea, es esencialmente histórico. Y entonces en este sentido, pues es como que nos acompaña, no es que exista como una historia en sí, sino se hace, ¿no? Es parte de la agencia humana, como lo es ser física y como lo es debrayarnos en este momento. Yo puedo decir una cosa muy brevemente. Adelante. Yo nada más quiero preguntarle si es que no somos más que simios medianamente evolucionados y hay muchas categorías y muchos criterios para evaluar todas estas cosas. Entonces, ¿cómo demonios van a dar cuenta filósofos de esa visión podrida de la historia, de esos millones de personas yéndose a morir porque un señor de unos 68, chaparrito y medio calvo, les dijo que fueran? Porque entonces, si tiran a la basura el talento y si tiran a la basura la noción de individuo excepcional, entonces, a ver cómo carajos me explican todo eso. No tiene absolutamente ningún sentido que un solo individuo mande a millones a morirse con esta relativización absurda de las fuerzas sociales. No pueden explicarlo. Ni siquiera es filosofía de la historia, es mala historia, es no haber leído un libro de historia. Nunca. Así no funcionan las guerras, así no funciona la política, así no funciona el arte, así no funciona la historia de la crítica filosófica, de donde salen todas estas posturas desde las que estamos criticando. Yo quisiera hacer una pregunta al equipo de Jolie. Creo que me pareció un poco más claro con lo que dijo Jeremy, pero quisiera saber tu postura. ¿Tú opinas que son los individuos sin cara, sin nombre, o las personas como Napoleón? O sea, si sí les atribuimos nombres. Porque pienso, por ejemplo, que Napoleón estuvo influenciado por muchos autores, estuvo influenciado por Maquiavelo, por Virgilio, por Homero, por César.
Entonces, al final, creo que Jeremy iba un poco más por ese lado, en el sentido de que no importaba que fuera Napoleón o que fuera Francisco, al final iba a ser ese sujeto el que iba a generar este cambio, pero creo que contigo me queda un poco menos claro eso. Me parece que tú sí abogas porque es esa persona y ese individuo el que genera ese cambio histórico. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ya se trabó Carla, pero lo que yo digo es que los individuos importan, y no nada más los grandes individuos. No son nada más los grandes individuos, porque aprovechando la mención a la microhistoria, qué casualidad que la historia de un pueblito, como el pueblo en vilo de Luis González y González, sea una metáfora, una vista de la revolución como fuerza social en miniatura, ¿no? Qué casualidad que la microhistoria precisamente nos enseña la historia general a partir del caso particular. Y entonces lo que yo digo es que las fuerzas sociales, por más que estén allí y por más que haya millones de individuos, hay una jerarquía muy extraña de estos animales humanos, donde un individuo y no otro es el que acaba determinando los acontecimientos. ¿Sí? Y eso lo vemos sobre todo en la política. ¿Sí? A ver, si la política fuera una cuestión de puras fuerzas sociales, si fuera una cosa de discusión libre, de puras ideas y no de carisma animal individual, Donald Trump no sería presidente de Estados Unidos. Por más Tea Party y por más Rust Belt y la ira contra el establishment y lo que sea, Donald Trump no es un personaje reemplazable de la historia, para bien o para mal. Y no hay una sola teoría contraria que pueda dar cuenta de esos hechos. Monse, puedes contestar. Quedan 2 minutos antes de pasar a las preguntas del público. Ok, sí. Comenta Jolie, parece que haces como una distinción, Jolie, entre como dos tipos de subjetividades o de individualidades, ¿no? Está como subjetividad excepcional. A ver, es una pregunta absurda, decir, si no lo hubiera hecho Napoleón, ¿lo hubiera podido hacer alguien más? Es una pregunta absurda porque no pasó eso, ¿no? A mí justo me parece que nadie está negando que exista el talento y que nadie está negando que existan personas excepcionales, Jolie. Más bien, lo que estamos negando es que tu visión de talento y tu visión de excepcional es la única, porque no lo es. Y entonces, en este sentido, pues buena parte del quehacer histórico pues, tiene que ver con hacerse ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, mencionaste varias veces como el sospechosismo y demás, que es algo que te gusta mucho usar y está muy bien, a mí me parece curiosito, pero pues más que sospechosismo es sencillamente abrir el campo a otras herramientas de inteligibilidad, ¿no? Que no sean solamente estas. Y a mí no me parece que son irreconciliables, ni la existencia de un individuo excepcional, ni la existencia de individualidades, ¿no? Pregunta Jolie este asunto de la microhistoria, ¿por qué en un pueblito? Pues justo, a ver, buena parte de esto de ver al marginal es que esta condición de marginalidad o de no ser notorio en lo absoluto, pues es un tipo de subjetividad que es compartido por nosotros, que estamos aquí. No somos excepcionales y no somos famosos. Entonces, pues justo incluir esta subjetividad, la vivencia histórica de esta subjetividad, pues no hará otra cosa más que dar más instrumentos explicativos a por qué pasó lo que pasó. Entonces yo no creo como tal que se niegue o que esté peleado, más bien es pues, abrir las categorías de inteligibilidad y abrir las categorías explicativas. Enrique. No te escuchamos, estás muteado. Listo, perdón, en mi edad. Nada más para repasar puntos que se han dicho y que el qué hubiera pasado que menciona Jeremy, simplemente ese es un error, esas hipótesis como que no funcionan, porque el qué hubiera pasado, esa visión cartesiana, como que tú naces en un lugar, pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera nacido musulmán en el siglo V? Eso es un error de entrada, no se puede pensar así. Porque somos nodos y somos resultado de nuestras circunstancias. Segundo lugar, cuando el buen Jeremy me pregunta... En la filosofía, en la historia sí se puede. Cuando el buen Jeremy me pregunta si ese mercader que preguntó, oigan, ¿quién tiene razón de uno u otro Dios?
pues simplemente yo le diría que lo que hice fue un ejercicio pedagógico para este debate y caricaturicé un proceso súper largo y súper complejo de toda una red de personas que en algún momento fueron poco a poco soltándose preguntas y llegó a esa pregunta y además llegó a una persona con sí, un poquito más de quizá de voz, de poder, se discutió entre varias personas. Entonces, creo que caricaturicé para tratar de poner el tema en claro, pero veo que se fue con la finta el buen Jeremy. Y simplemente esto es porque tenemos una limitación los seres humanos para entender la realidad. Tenemos una limitación cognitiva, como dije, y por eso tenemos que hacer caricaturas. Pero, y esa es la pregunta que le quiero lanzar nada más a Jeremy y a Yoli, por ejemplo, ¿en qué cosmovisión está integrada esta visión de los grandes personajes? Porque la visión de las fuerzas sociales está integrado en la cosmovisión contemporánea, en la que reconoce que ya superamos el mecanicismo, donde las acciones sean resultado de una causalidad lineal, súper reduccionista. Eso era la física de Newton. Hoy ya la física de Newton se cayó por la mecánica estadística, por la física cuántica, por la ley de la relatividad, ya no vemos el mundo así. El mundo es una intrincada red de causas donde no puedes simplemente ver una cadena causal que le atañe la responsabilidad a Napoleón de lo que pasó. Napoleón es simplemente un síntoma ahí que brilló un poquito de toda esta red de causas. Entonces, ¿en qué cosmovisión integran esto? Que yo la veo muy mecanicista y por lo tanto muy obsoleta. Bueno, ¿puedo contestar o tenemos que tomar las preguntas de la... Puedes contestar todavía. Tenemos 4 minutos más y ya comenzamos con las preguntas del público. Bueno, pues como dije en mis comentarios, yo no quiero vivir en el mundo que tú estás pues explicando. O sea, un mundo en que la grandeza y el carisma no son más que cuentos, ¿no? Y yo creo que, pues sí, explicaste, pues, creo que sí hay como o sea, el pathos es tan importante como el logos, y tú obviamente estás muy obsesionado con el logos y todo eso, pero yo creo que como personas humanas sí necesitamos como creer que tenemos un poquito poder en este mundo para cambiar el mundo y las circunstancias, y pues, no sé, tenemos un poquito de placer leyendo historias de personajes históricas y grandes, y que pues hay como algo existencial y espiritual en eso que no podemos minimizar. Pues sí, no tengo más que decir en este momento. Nada Súper, más pues añadiría sí. que los que están negando la contingencia, y especialmente Enrique, es el otro equipo. Precisamente si uno saca a los individuos pequeños y grandes y sus acciones individuales de la ecuación, pues no solo no entendemos la historia, sino que caemos en el peor de los determinismos, donde entonces, ¿para qué demonios voy a reciclar? ¿Y para qué demonios para qué demonios voy a reciclar si el calentamiento global se va a resolver por sí solo? O ¿por qué estamos todos encerrados esperando a que las fuerzas sociales inventen una vacuna? O sea, entonces, ¿para qué nos preocupamos entonces? Pero sí lo si al dije, final sí lo no dije. hay contingencia. Justo sí lo dije, Yoli. O sea, la masa está formada de individuos que tienen agencia. No lo negué nunca, ¿no? O sea, pues es absurdo negar eso. No, pues estoy de acuerdo con eso. No puedes negar la agencia del individuo. Entonces no Bueno, pueden dar pues, cuenta de los acontecimientos históricos sin individuos excepcionales, que no son reemplazables. Estamos esperando que el Que mercado... son absolutamente centrales para explicar la historia. Si uno los quita, entonces te quedas... Entonces, hay individuos reemplazables y hay individuos que no son reemplazables. Entonces, a los reemplazables podemos... Ninguno lo es. Pero hay Justo. unos más que otros. ¿Seguro? Unos que pues generan un impacto más ¿Seguro? grande que todos los otros, ¿no? O sea, sí hay... Eso es distinto a ser más reemplazable, porque híjole, ahí ya podemos deslizarnos hacia terrenos ominosos. bueno, ahora sí ya tenemos que pasar a preguntas del público. Entonces, las primeras preguntas, la primera pregunta va a ser para el equipo de Monse.
La primera pregunta es, si bien es cierto que hay un entramado de causas que explican los cambios sociales, ¿las grandes individualidades no funcionarían como catalizadores del cambio? ¿Quieres contestar tú, Enrique? Eh, Estos catalizadores del cambio pueden ser grandes personajes, grandes en este sentido, como dice la pregunta, pero al final es un vacío que pudo llenar cualquier persona en ese momento. O sea, porque lo que quiero quitarle esta necesidad de que todo lo que pasa tuvo que ser así y no de otra manera, no. Es necesario en el sentido de que si ya pasó, bueno, ya está inscrito en la piedra. Pero lo que Eso sí es lo quiero que estás decir, diciendo tú. pero lo que sí quiero decir Yoli. es que pudo ser cualquier persona que hubiera llenado esos zapatos, porque todos tenemos esos motores internos, simplemente fue uno u otro, y eso también es azar, y eso también es casualidad, y también son esas fuerzas que nos rigen, no nos rige la pura determinismo, nos rige el azar. Entonces, en esas circunstancias, pues pudo ser una persona u otra, pero no por eso hay que como pensar que ya estaba escrito que esa persona y que tiene un halo de mayor dignidad. No, simplemente es una persona u otra y sí tiene una fuerza catalizadora mínima, pero las otras la hacemos grande, ¿no? ¿Por qué? Porque como no podemos entender toda la cadena de causas, vemos eso que brilló y le atribuimos a eso que brilló toda la cadena causal. Y ese es el error. Ok, Ningún ahora historiador serio hace eso. Una pregunta para el equipo de Jolie. ¿No es una visión histórica absolutamente parcial al privilegio burgués o al poder hegemónico? ¿La historia debería olvidar la existencia de los otros? Que creo que más o menos ya se ha contestado. No sé si quieran contestar un poco más. Pues Yo es creo que depende cómo bueno, entendamos poder. tú adelante, primero. No, yo nada más quería decir eso. No, Jeremy. Bueno, yo creo que pues hay dos cuestiones aquí, como uno sí es una cuestión de la producción de historia como pues algo en la academia, hay otra cuestión y obviamente esos productos van a ir cambiando con los temas. Por ejemplo, ignoramos, o sea, los historiadores ignoraron la revolución de Haití por siglos y siglos, porque pues es una lección muy peligrosa para pues el mundo europeo y gringo no quería pues enseñar la historia de Toussaint Louverture y la revolución de Haití a nadie, porque pues fue en realidad la primera revolución honesta que destruyó la esclavitud. Entonces, por siglos fue muy difícil encontrar obras de historia explicando ese evento histórico, pero va cambiando con los tiempos. Creo que hay muchísimos ejemplos de eso, pues historias que estamos redescubriendo. Así, pues mencioné, por ejemplo, en mis comentarios la historia de John Brown, ¿no? O alguien que, pues, no sé si ustedes conocen la historia de John Brown, pero unos años antes de la guerra civil en los Estados Unidos, él con una banda de 21 locos que realmente querían y estaba muy dedicada a la idea de destruir la esclavitud como institución, atacaron a una fortaleza del gobierno de los Estados Unidos y en realidad ese evento de un güey con 21 locos inició la guerra civil. O sea, en ese momento sí pasó como 4 años antes del inicio oficial de la guerra civil, pero puedes preguntar incluso a Jefferson Davis, el presidente eventual de los sureños de la Confederación, y él dijo varias veces que pues, o sea, cuando John Brown y su banda así hizo eso, o sea, como cruzó una línea y pues el destino de los Estados Unidos de ese momento hacia adelante fue la guerra y sangre, ¿no? Y pues eso fue como un señor con 21 hombres.
que no era un rico, alguien poderoso, no pertenecía a la élite. Entonces creo que hay muchísimos ejemplos de grandes personajes que están como en esa categoría. Los John Browns, los Toussaints Louvertures, que pues sí, a veces como la academia, el gremio de los historiadores sí ignoran por pues razones ideológicas. No sé si estoy respondiendo directamente a tu pregunta, pero adelante, Gabriel, si tienes cosas para decir. Bueno, yo voy a insistir nuevamente en el papel de la contingencia y en el papel que, aunque las circunstancias en efecto crean situaciones propicias y crean vacíos históricos, porque el poder funciona así, y eso lo dice Maquiavelo, el poder siempre está allí. Y es cuestión de tiempo para que alguien lo llene, pero no da igual quién lo llene. En la competencia inmisericordia por el poder, quien llegue allí tendrá que ser el que se abre paso a fuerza de talento y a fuerza de su propia configuración individual. Y si no es lo suficientemente talentoso, no va a durar mucho allí, ¿no? Esa es una regla esa es una regla histórica de cómo funciona el poder. Pero también aquí ignoramos completamente las diferencias que producen los individuos diferentes para producir o para descubrir un mismo fenómeno objetivo. Los dos ejemplos que citó Enrique al principio son exactamente, o prueban exactamente lo contrario de lo que quiere defender. Porque Leibniz y Newton, cada uno por separado llegaron a descubrir el cálculo, pero descubrieron dos cálculos ligeramente diferentes. Lo mismo que Tesla y Edison descubrieron la corriente alterna y la corriente directa. No descubrieron lo mismo, ni de la misma manera. Y otra vez, cualquiera que haya estudiado un poquito de historia, ahora que Jeremy habló de la Guerra Civil de Estados Unidos, sabe que la fuerza histórica de que el sur de Estados Unidos no podía ganar una guerra industrial porque no era una nación industrializada, era una nación sumamente atrasada, que no tenía ni las finanzas, ni el potencial, ni el poder humano, ni el poder industrial, ni la coordinación política suficiente, no tenía nada para ganar esa maldita guerra. Pero qué curioso, déjame terminar esto. Qué curioso que el 4 o 5 generales del país más poderoso perdieron la guerra una y otra vez hasta que llegó Ulysses Simpson Grant. Ok. Ahora una pregunta para los dos equipos. Ahora sí, disculpen, voy a cortarles para poder terminar con las preguntas del público. La primera ¿es posible entender la historia sin estudiar a los grandes personajes? No. Le doy la palabra al equipo de Monse. Bien, creo justo cuando hablamos como de este entendimiento histórico, pues precisamente también la tercera escuela de los anales lo dice, ¿no? Hace falta una comprensión histórica profunda para que de hecho se cumpla como esta regla de que conociendo la historia, pues probablemente o a lo mejor no podemos o podríamos no repetir como errores del pasado. Y en este sentido, o sea, ya como en un modo más conciliador, a mí me parece que no, ¿sí? Pero tampoco la otra parte, ¿no? Justo cuando, o sea, la explosión de la disciplina histórica y de los quehaceres históricos, una de las cosas que nos muestra es, en principio, hay muchos modos de contar una historia. Y en el chat, por ejemplo, decían, hay personajes, ¿no? Hay personajes protagónicos y hay personajes secundarios. Pero quién va a ser protagónico y quién va a ser secundario va a depender del scope de la persona que narra la historia. Y entonces a mí me parece que no.
para tener una comprensión vasta del fenómeno histórico, si es que hay algo que se le puede llamar así, o de los fenómenos históricos, habría que tener una comprensión no solamente de los grandes personajes, sino de las causas que producen un espíritu de época, de las fuerzas sociales que mueven, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Simone de Beauvoir. Cuando Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, pues Simone de Beauvoir es una mujer muy estudiada y todo el mundo la conoce y demás. Y es muy curioso como la recepción del segundo sexo de Simone de Beauvoir no es la recepción que ella espera. Son en realidad las obreras, la maquila, las que empiezan a leer este texto y las que empiezan a jalar como a un molino de agencia, ¿no? Y aquí con este ejemplo lo que quiero decir es que pues, van de la mano, van hermanadas. Y a mí me parece que digo, de inicio, pues estamos defendiendo dos posturas que son reduccionistas, ¿no? Y cuando queremos comprender un fenómeno en su completud, no podemos tener una postura reduccionista. Y a mí, por ejemplo, cosas como grandes individualidades, talentos excepcionales, me parecen categorías reduccionistas, ¿no? Porque nos impiden comprender pues todas las fuerzas, las ideas, las discusiones, los miedos, hay historia también de las emociones, ¿no? Tiempo. Todas estas cosas, termino Carla, todas estas cosas que determinan, o que formas que determinan, que arman el andamiaje pues, de lo que será el proceso histórico. Jeremy o Jolie, ¿quieren responder esta pregunta? ¿Quieren que se las repita? Sí, por favor, rápido. Si es posible entender la historia sin estudiar a los grandes personajes. Bueno, quiero que todos no. hacemos un ejercicio. Cierran sus ojos y intenta de imaginar la historia del siglo XX sin hablar de personajes como Hitler, Roosevelt, Stalin. Intenta pensar e imaginar lo que pasó en los años 30 y 40 sin intentar de entender las motivaciones y las características de esas personas. Y es imposible. Es realmente imposible. No estoy diciendo que debemos enfocarnos totalmente 100% en las biografías de esas personas. Obviamente son parte de un ecosistema de varias cosas que están pasando en ese momento, pero es imposible, sería un producto sumamente incompleto intentar entender la historia de esa época sin intentar entender esos personajes. Gabriel, si quieres decir algo. Ya lo dijiste tú y yo insisto, no. Si uno no lee biografías junto con todos estos libros de microhistoria y de la historia del Mediterráneo y la topografía y el clima de Brodel y todas estas cosas y las historias sociales, entonces no está estudiando historia, está estudiando sociología o está estudiando una metafísica súper chafa, pero no está estudiando historia. Ok, vamos a la siguiente pregunta para el equipo de Fuerzas Sociales. ¿Qué otra técnica pedagógica podríamos utilizar para enseñar la historia que no fuera dándole rostros y nombres? Qué chida pregunta. Esas son las preguntas que urgen hacer. Y bueno, y eso es testimonio personal. Yo en serio odiaba la historia y buena parte de mis lagunas que Gabriel no se cansa de señalarme vienen por ese odio a la historia, por toda mi trayectoria académica, que seguro muchos de los que estamos aquí, que pasamos por la SEP, sufrimos. Entonces, esa es una pregunta creo que se tenía que hacer ya. Por un lado, por supuesto, pedagógicamente que hay que tener héroes cuando eres niño. Entonces, ¿por qué? Porque son aspiracionales, porque los miras, porque... y claro, no les quieres decir, como dice Jeremy, que quizá la vida no tiene tanto sentido, que no podemos quizá cambiar el mundo porque somos demasiado pequeños, no se los dices de niños. Ya después, Jeremy, tenemos una plática pendiente con una cerveza. Pero lo que sí podríamos hacer es identificar en cada uno de nuestros alumnos, a los que nos toca ser profesores, esos motores que llevaron a la gente a cometer o las grandes hazañas o las grandes miserias, ¿no? Entonces, ¿cómo reconoces en el estómago del niño que quiere ser mejor? Que eso es lo que dice Adam Smith, que todos tenemos una necesidad de mejorar nuestras propias circunstancias. Si muestra que cada uno tiene eso,
cómo eso puede ser o que hagas algo bueno por los demás y quites dolores en el mundo, o puede ser que ese mejorar las propias condiciones que todos tenemos en el estómago aplaste a los demás. Entonces, una manera de hacerlo pedagógico es ponerlo en el estómago de cada uno de tus alumnos, que lo sientan ahí, entonces se vuelve algo visceral la historia y no ese recuento de hechos abstractos. Ahora ¿Puedo pregunta... añadir algo, Carla? Rapidísimo. Sí. Creo justo, un poco en la línea de lo que dice Enrique, pero dándole como una vuelta a la pregunta. No, yo creo que hay que, cuando enseñamos historia, enseñar nombres y enseñar rostros. Justo eso es lo que hay que hacer, porque los nombres y los rostros que tenemos no nos bastan para ver la totalidad de rostros que hay. Y entonces es más bien devolverle el rostro y devolverle el nombre a aquellas personas que no consideramos excepcionales o irreemplazables. Y esa es justo el modo más pedagógico de dar historia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta, justo esto que lleva discutiendo que Jolie, ¿no? Los individuos tienen agencia. Entonces a lo mejor y no vas a ser Napoleón Bonaparte, pero tu agencia, tu nombre y tu rostro va a tener un impacto, por lo menos en tu historia y en la de los demás, ¿no? Y entonces no, yo creo que justo no es quitar los nombres o los rostros, sino es ampliar los nombres y los rostros. Muy bien. Bueno, ahora pregunta para el equipo de los grandes personajes. ¿Ustedes dirían que hay una suerte de autoconciencia y conciencia capaz de anteceder o advertir alguna de las consecuencias de su actuar histórico? Por poner un breve contraargumento de Hegel, Julio César no pensó cuando cruzó el Rubicón que cambiaría el curso de la humanidad. El quehacer histórico, naturalmente, va mucho después de los sucesos. Requieren distancia reflexiva. Yo creo que eso es verdad, pero precisamente por eso, retomando de la pregunta anterior, es tan importante leer una buena biografía de los personajes excepcionales. ¿Por qué? Porque justo las grandes biografías no son agiografías, no son historias de bronce, esa es mala historiografía y esa es política, esa es filosofía más bien, porque los filósofos tienen muy mal ojo para tomar posturas políticas. Si no, pregúntenle a Sartre y a Simón. Más bien es que justo las grandes biografías nos enseñan que estos individuos mezquinos, traumados, contradictorios, con opciones limitadas, sin tener mucha conciencia de lo que van a causar sus acciones, de todas maneras tienen que tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas, consciente o inconscientemente, ¿no? Justamente si leyéramos biografías, podríamos empatizar más con el prójimo y podríamos entender mejor la política, que nunca es blanco y negro. Podríamos aprender cómo Winston Churchill era un megalómano que consumía grandísimas cantidades de alcohol sin ser exactamente un alcohólico, que era un imperialista del siglo XIX, pero que no era exactamente racista en el sentido que Hitler sí era un racista asqueroso, ¿no? Porque creía que había que hacer el bien a las razas inferiores, ¿no? Que había que exterminarlas. Creo que hay una pequeña diferencia allí, ¿no? Y que fue un político sumamente controvertido, problemático, mediocre en muchísimas cosas, como ministro de Hacienda fue un desastre, y entonces que el legado del más grande británico del siglo XX y uno de los más grandes hombres del siglo pasado, que no es reemplazable, y que bueno, porque si no hablaríamos todos alemán, que el legado de este ser humano es sumamente contradictorio y es sumamente problemático, y que sí, es un héroe, pero también es un imperialista del siglo XIX, que decía cosas horrorosas. Pues sí, las dos son verdad. Muy bien, ya casi vamos a pasar a la deliberación final, pero antes de eso, quisiera que cada equipo diera en 1 minuto y medio, 2 minutos, la conclusión final de su opinión, antes de poner al público a votar.
Empecemos en el mismo orden. Vas, Siqueiros. Muy bien, Monse, les platicaré algo rápido de las estatuas, pero yo simplemente diré que la preocupación detrás de la teoría de los grandes hombres viene a que hoy vemos cómo esta idea del self-made man, de este hombre que puede cambiar sus circunstancias, es lo más nocivo socialmente. ¿Por qué? Porque tenemos a millones de personas en pobreza, sobre todo en nuestro país, y que no se entiende por qué una persona está en pobreza y se le atribuye la idea tonta del pobre es pobre porque quiere, porque piensa que tiene esa agencia de salir y que no está completamente constreñido por sus circunstancias sociales, por las fuerzas sociales que lo constriñen, que lo atan. Entonces, traer a la mesa las fuerzas sociales es entender, por ejemplo, el fenómeno de la pobreza en nuestro país, es entender también el fenómeno de la criminalidad. ¿Cuántos criminales hoy están en la cárcel encerrados, vejados, humillados, sin poder reinsentarse? Porque no entiendes las fuerzas sociales que los tienen ahí. El más del 90% de la gente en la cárcel en México viene de lugares pobres. Entonces, si no vas entendiendo esas fuerzas sociales, si no las traes a la mesa, si no las haces protagonistas del debate, entonces no entiendes los mayores dolores que tiene una sociedad como la mexicana. Y Monse tiene un comentario sobre las estatuas. Sí, este comentario es básicamente para hacer enojar a Yoli, que es mi deporte del día de hoy, y es el error de la estatua, ¿no? Es igual de erróneo edificar una estatua de un sujeto que derribarla. Se le atribuye demasiada importancia a un individuo concreto. Y en ese sentido, pues sí, las estatuas son instrumentos pedagógicos, pero también discursivos y también ideológicos. Y en el mundo en el que vivimos, de una caída de ídolos y el erigimiento de otros, porque ojo, caen, pero estamos montando otros ídolos, habrá que tener cuidado de qué ídolos escogemos, qué ídolos derrumbamos, ¿sí? Y no perder de vista que a pesar de que podemos derrumbar todas las estatuas que queramos, tenemos siempre que tener el documento para recordar. Entonces, el error está tanto en construirla como en derribarla. Muchas gracias. Ahora la conclusión de los que apoyan a los grandes personajes en la historia. No te escuchas, Yoli. Ya, perdón. Romantizar a los grandes personajes en aras de ponerles rostro humano a las ideas de un tiempo y dotar a los historiadores de una narrativa más amable y atractiva, como bien dijo Siqueiros, bien puede producir una mala historiografía, libros triviales, monumentos kitsch o, en el peor de los casos, historias de bronce oficiales que el poder en turno manipula a capricho. Eso es verdad. La historia se vuelve así una historieta. Sus personajes de carne y hueso, unas meras caricaturas. La historia hecha por la borda, la complejidad y pasa a abrazar simplismos tan vagos que distorsionan los hechos hasta la falsedad. Mientras que el endiosamiento, no cabe decir canonización, puesto que los santos y santas sí se mencionan abiertamente como pecadores. Y la satanización de ciertos individuos empañan la absoluta incertidumbre y la total contingencia de los sucesos históricos. Pero lo mismo pasa con la idolatría de las fuerzas sociales o el zeitgeist, lo cual no es solo errado también, sino peligroso, porque significa tornar atrás el reloj a un estadio de pasividad humana y resignación metafísica, ya que Enrique preguntaba por la metafísica, a comprar un providencialismo barato que desdeña la audacia por estrafalaria, ensalza la mediocridad por abundante y empequeñece al aventurero por excepcional, o peor aún, desigual. Esta regresión deja a las comunidades, a las naciones y al género humano a merced de condicionamientos sociales, fuerzas anónimas, sistemas abstractos, ideas elitistas, inconscientes colectivos, dialécticas históricas y materialismos científicos que acabarán imponiéndose necesariamente, o no, tarde o temprano, de manera inevitable y a cualquier costo. ¿Por quién o por qué? No se sabe, porque no lo pueden explicar, porque las masas amorfas gritan, pero no dialogan, porque los sistemas invisibles oprimen, pero no hacen política, porque los movimientos intelectuales suscriben ideas grandilocuentes, pero no comprenden a los personajes multidimensionales, porque juzgan la historia, pero no la entienden, porque las revoluciones son capaces de gran indignación en nombre de la humanidad, pero incapaces de compasión hacia los seres humanos concretos. Porque los partidos y comités centrales, representantes de la historia con mayúscula y de la utopía con mayúscula, no saben sino endiosar precisamente a grandes personajes y por lo general no a los mejores. Gracias. Perfecto.
Ahora les vamos a poner en el chat otro link para que vuelvan a votar y con esto vamos a ver cuál fue la deliberación final. Muchas gracias a todos. ¿Ya está la liga? No la veo en el chat. Todavía no. Espera. Ah, bien. Listo. Creo que Ya está la liga en el chat. ya está. Bueno, sería posible si Enrique comparta su pantalla. Solo quiero verificar que no va a votar muchísimas veces en varias pestañas así. Jeremy, me ofendes, me duele, me hiere. Mira, aquí están mis manos. Pero un voto, pues sí le damos, ¿no? ¿No, Jeremy? Sí, un voto está bien, un voto está bien. Si tú votas, yo voy a votar también. A ver. Sí. Porque los votos valen iguales, Jeremy. Estamos en una democracia. Sí. ¿Qué dicen por allí las fuerzas sociales que hay encuestas en Zoom? Ah, hay que pasarle encuesta. Ah, sí. Sí, Pero sí, bueno, sí. Somos nuevos. para el siguiente. Es que no se le ocurrió a ningún individuo genial. Pues yo creo que ya fue tiempo suficiente para que todos votaran. Espero que hayan votado. Tienen un minutito más los que todavía no terminan de votar. Perfecto, entonces vamos a anunciar cuál fue la votación final. Pues no cambió tanto, pero sí cambió. Los resultados finales son grandes personajes, tiene 47%, mientras que las fuerzas sociales tiene 52%. Entonces, este día el foro ha decidido que la historia la hacen las fuerzas sociales. Agradecemos mucho a todos ustedes que han seguido este primer debate de a pie, así como a todos quienes hicieron posible. Queremos dar un agradecimiento especial a la anfitriona y coordinadora María Paula Ultrilla. Si disfrutaron este ejercicio y quieren enterarse de nuestros próximos eventos, los invitamos que sigan las redes de Filosofía UP y de Política de a Pie en redes sociales. Además, si quieren apoyar para seguir difundiendo una cultura de debate civilizado y de política ciudadana, no duden en sumarse en nuestros mecenas en Patreon. Cualquier moneda es bienvenida. Y pues muchas gracias. Esperemos vernos pronto. Gracias, muchas gracias Gabriel, muchas gracias Jeremy, Monse, Carla, muchísimas gracias por moderar. Muchas gracias María Paula, a todos.